tal? Buenas noches, Álvaro. Hola, buenas noches. Bienvenido a una clase más del curso de salud sexual y reproductiva. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el derecho a la vida y a la dignidad humana. ¿Qué te parece el tema? Álvaro, ¿puedes visualizar el PowerPoint? Sí, sí se ve. Bueno, vamos a hablar del derecho a la vida y a la dignidad humana. Algo muy breve, puntual, pero que te va a ayudar a tener conciencia de los demás derechos que tenemos, tanto los derechos penales como los derechos civiles que tenemos todas las personas. Primero vamos a ver un video de Ana Estrada, del caso acá en Perú que sonó sobre su muerte por eutanasia, y luego vamos a ver qué son los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, y vamos a concluir de estos dos derechos, ¿no? ¿Cómo se relacionan? A ver, me avisas, Álvaro, si puedes ver este video, ¿sí? Voy a entrar al link y me dices si se puede, si se escucha y se puede ver. Creo que no está enlazado. A ver. A ver. ¿Puedes ver? No, No, no puedes ver. A ver. A ver, ahí lo puedes ver. ¿Estás sí, bien? ahí sí. Ya, a ver, dime si escuchas, ver. ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Ana Estrada tiene 43. A ver, vamos a ver el video, ¿sí? Lo voy a poner en pantalla. Ana Estrada tiene 43 años. De estos, ha vivido 30 años con polinesia, una enfermedad incurable, degenerativa y progresiva en etapa avanzada que paraliza casi todos los músculos de su cuerpo y la mantiene postrada en cama 20 horas al día. Perdió su independencia, su privacidad, parte de su voz incluso. Perdió su pelo largo de toda la vida y con él la fuerza de sus músculos, pero aún no el coraje para pelear por lo que ella cree paradójicamente es su motivación para vivir, su derecho a una muerte libre. Yo morí aquel día que fui internada en el hospital Rebagliati. Perdí todo lo que había construido, perdí mi vida. Todo me recordaba mi vida anterior. Era un duelo. Yo había perdido a alguien que era a mí misma. Esa frase que tanto se usa de estar muerta en vida es real. Cada día en ese lugar, cada minuto de dolor, cada ataque de pánico, cada alucinación visual y auditiva, cada segundo de terror, cada aguja al despertar o de madrugada, cada enfermera, cada lágrima mía y de mi familia, cada invasión a mi cuerpo. En fin, cada momento en ese lugar deberá tener su propio texto. Por ahora les estoy enumerando los hechos que se convirtieron en la ruta que me llevó a buscar la muerte digna. En la medida que progrese la debilidad, ella se va a hacer más dependiente de terceros para movilizarse, para bañarse, para asearse, en realidad para todas sus funciones. Y finalmente va también a ser totalmente dependiente de un respirador. Lo que hay que entender es que todo esto lleva consigo una serie de procedimientos médicos que son dolorosos, incómodos y muy invasivos. Más importante que eso, creo, en el caso de Ana, hay que entender que su enfermedad es totalmente muscular. Ella tiene intacta su capacidad de pensar, de sentir, y por tanto todo esto lleva consigo una gran cantidad de dolor emocional y una gran cantidad de sufrimiento. Todo esto en conjunto no es compatible con lo que sería una vida digna.
Sin poder decidir sobre su vida, Ana teme el futuro incierto, la frustración total, los medios invasivos, las llagas en el cuerpo, las úlceras en la piel, la dependencia absoluta, el dolor físico y el mental, el regreso a una unidad de cuidados intensivos, la experiencia de una lúgubre muerte que cercena de a pocos la vida, atada a una cama y cosida a su propio cuerpo, vivirá un dolor que solo crecerá en el tiempo. Que mientras no tenga el poder de mi libertad, seguiré viviendo presa en un cuerpo que se está deteriorando a cada minuto y que me atará a mi cama conectada las 24 horas al respirador. Y empezarán las úlceras en la piel, que no son otra cosa que heridas que se expanden y profundizan hasta que se logra ver el hueso. Pero eso será solo el comienzo de muchas infecciones y más medios invasivos. Y no moriré. Ese infierno será eterno y repito, mi mente estará completamente lúcida para vivir cada dolor en una cama de hospital sola y queriendo morir. Ana lleva más de 4 años investigando sobre su derecho a morir de manera digna. Ha pensado, ponderado, reflexionado más de la cuenta. Ha buscado muchas formas de hallar la muerte a escondidas, pero no quiere hacerlo de manera clandestina, de manera, y la cito, triste, trágica y terrible. No quiere que nadie sea castigado por ello. Ha tratado incluso de ahorrar fallidamente para ir a Suiza, donde extranjeros pueden acceder a la eutanasia, pero está cansada de buscar entre estas opciones. Hoy, ella quiere contar su historia, sus vivencias, su experiencia, su alegría y su dolor. Quiere pelear por su derecho. Por eso busca el apoyo de los defensores de la libertad, la empatía de sus interlocutores y el eco de un pedido que no todos compartirán, pero que espera sea comprendido. Antes que todo, ella necesita ser escuchada. Creo que no hay mayor gesto de amor que el de ayudar y apoyar a un ser amado a hallar su muerte, para así ponerle fin al sufrimiento. El reclamo al Estado es simple. Ana quiere ejercer un derecho que hoy no puede porque la conducta para satisfacerlo es considerada un delito. Quien quiera ayudarla podría ser sancionado hasta con 3 años de cárcel. Es una prohibición absoluta. Pero también indolente e indiferente a pedidos como el de Ana. Reconocer la muerte digna no obliga a nadie a morir. Los derechos fundamentales los ejerce quien los reclama y necesita. Solo uno decide cuándo su vida se torna incompatible con la dignidad. Y nadie mejor que ella para decidir sobre sí misma. Un Estado que defiende los derechos de todas las personas sin excepción no puede permanecer indiferente al sufrimiento de Ana. Bueno, ¿viste el video cortito? ¿Lo pudiste escuchar? Sí. Ya. Ahora vamos a la presentación. Bueno, ¿qué te parece el video? Creo que seguramente has escuchado sobre esta noticia de Ana. ¿Qué te hace Me pensar? pareció muy emotivo, ya que no hay muchos casos como este, creo, en el Perú, o al menos casos que se hayan hecho mediáticos. Pero me parece que ya le dieron, ¿no? Claro, ¿Le aceptaron el pedido o no? y él aceptó ya. Y nadie, Claro, normalmente cuando aceptan esto, o sea, los doctores, por ejemplo, aceptan, sale el Ministerio de Salud y otras entidades que protegen la vida, pero en este caso todos han accedido y han tomado de acuerdo de que está bien que ella decida la eutanasia, ¿no? Como medida de dignidad, claro. porque es su dignidad, o sea, está deteriorada, ella está sufriendo y bueno, quiere acceder y ya se le cumplió. Entonces, Claro. de eso trata lo que vamos a hablar hoy, de los derechos humanos universales, pero en sí del derecho a la vida y a la dignidad. Y este es un claro ejemplo, ¿no? En donde el derecho el derecho a la vida y a la dignidad tiene que estar reglamentado en las leyes de cada persona donde vive en un país, ¿no? Porque este es un derecho universal. Entonces, como definición, puedes ver, ¿no? Ya.
Primero vamos a ver qué son los derechos humanos universales. Dice que son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, ¿no? Cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Estos están escritos en nuestra Constitución, en tratados internacionales y en las leyes. Son derechos inherentes de todos los seres humanos, quiere decir que lo adquirimos, está de nosotros, es propio de los seres humanos, y esto no distingue nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, no importa ninguna de esas cosas, todos lo tenemos por ser seres humanos. Y esto también, bueno, ya lo mencioné, recordar que está contemplado con la ley y la ley lo garantiza, ¿no? El derecho humanos universales. ¿Qué es lo que debemos hacer las personas? Debemos de promover los derechos, debemos de protegerlos y debemos de comentarles a todas las personas sobre sus derechos, ¿no? Porque unas personas desconocen sus derechos y no reclaman tampoco, ¿no? Cuando es justo, cuando es debido. Ahora, recordar que el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos, ¿no? Es de todos y también... Se escucha muy bajito. ¿No me escuchas? Se ¿Me escuchas escucha ahora? bajito. No, se escucha bajito. Bajito, a ver. ¿Qué puedo hacer? Ahora habla. Hola, hola, ¿me escuchas? No, se escucha muy bajo. A ver. Casi nada. Nada, nada. ¿Ahí me escuchas? Sí, pero muy bajito. Demasiado bajo. Voy a tratar de hablar fuerte, ¿ok? A ver. A ver, está en todo el audio. Ya, ¿ahí me escuchas? Sí, un poco mejor. Creo que es tu audio. Es tu audio. Ahí está, se escucha mejor. Ya, ok. Bueno, como seguíamos, esta frase, ¿no? Que el respeto hacia los derechos humanos es el deber de todos y que esto abarca a las autoridades por su obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor de cada individuo. Ahora, el derecho a la vida se caracteriza como un presupuesto de existencia de la persona humana y está íntimamente ligado al surgimiento de la personalidad. Por eso posee un valor absoluto, contemplando los demás derechos del hombre, ¿no? A partir del derecho de la vida vienen todos los derechos que conocemos. Luego es un derecho fundamental, como les comentaba, y se tiene en cuenta que se puede hablar de otra garantía constitucional de la ausencia de la vida, ¿no? O sea, si no hay vida, no hay ninguno de los derechos que conocemos legalmente. Ahora, el derecho a la dignidad humana. En su expresión más esencial, significa que todo individuo es un fin en sí mismo. La dignidad es fundamento y justificación de los derechos fundamentales. O sea, primero recordar que la vida, el derecho a la vida es el que trae a todos los demás derechos. Y el derecho a la dignidad justifica todos los demás derechos. Entonces van unidos, ¿no? El derecho a la vida con el derecho a la dignidad. Son unidos, son juntos. Ahora, estos deben de convivir entre sí y armonizarse con valores compartidos por la sociedad. Si no hay vida si no hay dignidad. La concepción de la dignidad está íntimamente ligado a la concepción de la autonomía, ¿no? Esa libertad que llamamos. En ese sentido, valora al individuo, a su libertad, a todos sus derechos fundamentales. Bueno, eso es lo que llamamos a la dignidad humana. Ahora vamos a ver un poco de la Constitución del Perú. En el título 1, o sea, en la primera parte de nuestra Constitución política, tenemos el título 1, el capítulo 1 que es Derechos Fundamentales de la Persona. Y el primer artículo dice, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
O sea, de ahí como un derecho puede abarcar todo un Estado, ¿no? Y es la finalidad suprema, recordemos siempre eso. Ahora, en el mismo capítulo, está en el artículo 2, de toda persona tiene derecho, ¿no? Ahí hay un listado de, si no me equivoco, 24 puntos, donde habla sobre los derechos de las personas, ¿no? A tener su identidad, la integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar, igualdad ante la ley, libertad de conciencia, de religión, libertad de información, de opinión, de expresión, a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública. Por ejemplo, un ejemplo es a recibir orientación sexual, ¿no? Ese es uno de los puntos que tiene este artículo. También a los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, que no suministren informaciones que afecten mucho hablan en este artículo sobre la intimidad personal y familiar, ¿no? También el honor, la buena reputación, la intimidad personal y la familiar. A la creación intelectual, artística, técnica, científica, a la inviolabilidad del domicilio y bueno, otros 24, ¿no? Que basan en todo en el derecho de las personas que tienen en la sociedad. Ahora, dentro de este capítulo también está el tercer artículo, bueno, que engloba lo que le estábamos hablando del derecho a la vida y el derecho a la dignidad, ¿no? Dice, la numeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás de la Constitución, garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado, democrático, de derecho y de la forma republicana del gobierno, ¿no? Entonces, recordar que de estos nacen todos los artículos por habidos y por haber de nuestra Constitución, porque se basan en estos, ¿no? En estos derechos fundamentales de acá, del artículo 2, se basan todos los demás derechos. Entonces, recordar que todos los peruanos estamos respaldados por nuestra constitución política y dentro de ellos está como base fundamental los derechos de la persona. Ahora vamos a concluir este tema, que el derecho a la vida y el principio de la dignidad de la persona humana deben coexistir armónicamente para que esto se garantice un derecho a la vida digna y que el ente fundamental para que esto se dé es el Estado democrático de derecho que se elige en una constitución. Por otro lado, la dignidad humana se dice que es un concepto vinculado a la posición social de expresar la autonomía. En este caso, como vimos el caso de Ana, ¿no? Ella hablaba sobre la dignidad humana, sobre expresar su libertad de poder elegir ante el sufrimiento, su deceso, ¿no? Y también de la capacidad moral que tienen las personas de decidirlo, constituyéndose en un fundamento indiscutible de los derechos humanos. Recordar que es un elemento, la dignidad humana es un elemento para enfrentar y desarrollar las normas relativas a las transformaciones sociales. Como sabemos, pasan los años y bueno, hay más desarrollo científico y tecnológico, y frente a estos desarrollos nosotros debemos como que adaptarlo a nuestro contexto cultural, social, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta la dignidad y la vida de la persona. Bueno, y eso es todo. Aquí están las referencias bibliográficas, son links de que sacamos, bueno, de fuentes que se saca de fuentes confiables, como el ministerio, bueno, donde está ¿cómo se llama? Donde está la Constitución, y bueno, revistas que son confiables, ¿no? Y bueno, si tienes, Álvaro, tú alguna duda, puedes hacerla ahora, y si alguien que ve el video tiene alguna duda, puede escribirme el correo o hablarme al WhatsApp a ese número. ¿Tienes alguna pregunta? Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si los derechos a la dignidad de dos personas están
entran en conflicto? Bueno, principalmente por lo que he estudiado en sí todos los derechos, nunca la dignidad o cualquier otro derecho puede estar por encima del derecho de otra persona. O sea, ahí se tendría que hacer un consenso, ¿no? Entre las personas que van a decidir, pero nunca un derecho de una persona va a estar por encima de otro. No, porque siempre se habla de, como vimos en los derechos fundamentales, se habla de igualdad de ley. Entonces, si tú tienes tu igualdad para ti, entonces va a ser igual para la otra persona. No, no es que alguien tiene más, alguien menos. Pero me refiero por ejemplo, el tema del derecho a la dignidad. A ver, No sé si has visto videos en los que personas, por ejemplo, graban a policías como para tener algún fundamento. testimonio de algún hecho, pero pongamos en el caso de que no es un policía, sino es otra persona más. Entonces uno tiene derecho, tiene la libertad, ¿no? De poder grabar lo que quiera, pero la otra persona también tiene la libertad de no ser grabada. Por eso es que entran en Entonces, en ese discusión, ¿no? caso, ¿cómo se resolvería? Claro, eso lo ve más por el lado penal, bueno, un abogado, pero en este caso, viendo del punto de vista de la vida y de la dignidad, ambos tendrían sus justificaciones para que, bueno, el policía para no ser grabado, ¿no? Por la confidencia que él necesita, ¿no? O que lo avala quizás la policía, por ser policía, y por el lado también de la otra persona que se siente agredida, ¿no? Persona que se siente agredida, así la otra persona diga que no, está en su ley poder grabar y poder notificar eso a otras autoridades, ¿no? O sea, entonces ahí se juega como que ya el papel ya de cómo está escritas las leyes y cómo lo respaldan los abogados. ¿Eso es todo, Álvaro? ¿Tienes alguna otra pregunta? Ah, esto. Muy bien, muchas gracias. Espero que ingresen el video, vean el video y nos vemos en la próxima clase. Chao, hasta luego. Ah.